Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy les quiero hacer este video con la intención de catequizar. No es prédica, es catequizar, enseñar qué es lo que es el bautismo. Yo también junto con ustedes voy a aprender, no sé mucho de esto, pero me animé porque hay mucha gente que no sabe qué es el bautismo y qué es lo que se obtiene y para qué es y por qué se bautizan desde niños. Y, y es porque hay mucha gente que ya no quieren bautizar a los niños y siempre lo dejan ahí para después, hay que salir de esta. Y eso no se trata. El bautismo es... Para entrar en eso, primero quiero hacer una oración, invocando al Padre, pidiéndole que nos ilumine. Papá Dios, te doy gracias, Señor, por permitirnos estar aquí un día más y instruirnos con las Sagradas Escrituras e iluminarnos la conciencia sobre lo que es el bautismo, por qué nos das esa gracia, ese regalo y hacernos hijos tuyos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Santo Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, este es el catecismo de la Iglesia Católica, es el que voy a usar. Y, y voy a usar la Biblia católica en mi teléfono y la Reina Valero también, porque este, solamente porque, por si lo ven los hermanos separados y no digan que es porque está leyendo la Biblia católica, ¿no? Pero no, también está en la Biblia Valera. Simplemente porque en la Valera le quitaron los 6 libros deuterocanónicos, y le quitaron sabiduría, no tiene sabiduría. Bien. Quiero comenzar leyéndoles el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1213 y 1216 en 1222. Dice: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Ahora en el numeral 1216 dice: este baño se llama iluminación, para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas, habiendo recibido en el bautismo el Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. El bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de luz y en luz él mismo. Por eso dice nuestro Señor: ustedes son la luz del mundo. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia, porque es dado incluso a culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Ahí lo voy a dejar, porque es muy largo y mejor para entrar al tema
de lo que es el bautismo. Pues para empezar, quiero empezar por San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 16. Ok, dice, por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Bueno, ahí quiero hacer una aclaración y quiero hacer un stop porque ahí Juan está aceptando que nuestro Señor Jesucristo no tiene pecado, que el que necesita ser bautizado es Él porque se considera pecador. Y pues Dios no tiene pecados, es Cristo Jesús. Entonces, ahí ya de hecho ya está reconociendo que el bautismo, este, él, él lo reconoce como para el perdón de los pecados, pero vamos a ver qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Entonces aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo que aunque no tenga pecado, se tiene que bautizar la persona. Entonces es ahí donde entran los niños, que los niños no tienen pecados. Ahora los hermanos separados hablan de que porque los niños no se deben de bautizar porque no tienen pecado. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo está aclarando de que sí se deben de bautizar aunque no tengan pecado. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios. ¿Qué se abrieron en ese momento? En ese momento se abrieron los cielos. Aquí nos está diciendo que con el bautismo se nos abren los cielos y desde ese momento ya los cielos quedan abiertos para el bautizado, ya no se cierran. O sea, antes del bautismo, nada de esto de lo que voy a leer ahorita, nada teníamos. Y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Entonces aquí estamos viendo de que con el bautismo se nos abre el cielo y quedan abiertos para nosotros. Y con el bautismo se nos da el Espíritu Santo. O sea, nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando qué es lo que pasa con el bautismo. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Él es el que debemos de seguir siempre en la iglesia. Él nos está mostrando qué camino debemos de seguir para llegar a la para lograr la salvación. O sea, ahorita vamos a ver eso, pero entonces el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Entonces quedamos que el bautismo se nos abre el cielo, se nos da el Espíritu Santo y el Padre nos reconoce como sus hijos. Ahí estamos de que entonces es para el perdón de pecados también, pero también es para darnos la gracia que habíamos perdido, porque nosotros cuando nacemos con un pecado original. No es un pecado que hayamos cometido nosotros, sino es un pecado que nos hace falta, porque cuando en Adán y Eva pecaron, este, eh, se nos fue, o sea, ¿cómo se dice? Quedamos fuera de la gracia de Dios. Entonces, cuando ellos pecaron, quedaron fuera de la gracia de Dios. Y ese pecado es que no es que lo tengamos, sino es que se nos quitó la gracia de Dios. Y eso fue pasado de generación en generación a través de los padres. Entonces, es un regalo de Dios, no es porque nosotros lo hayamos merecido o por alguna obra que nosotros somos muy buenos. No hay obra buena aquí en la tierra para merecerlo. Es un regalo de Dios y un regalo se acepta nada más, se agradece. No, no, no es que no lo hayamos ganado por méritos propios. Bueno, entonces aquí quedamos que con el bautismo se nos abren los cielos, se nos da el Espíritu Santo
y nos hacemos hijos de Dios. Pero como Juan también ya querían pedir ahí de que había que, no, que tú no te puedes bautizar porque no tienes pecado. Entonces, aquí estamos viendo que ya hay un impedimento, que desde el principio hubo un impedimento que Juan quería disuadir al Señor de que no se bautizara. Entonces, para que vean que sí hay en la iglesia, hay personas que rechazan el bautismo. Incluso aquí en las Sagradas Escrituras nos los muestra. En San Lucas capítulo 7, versículo 30, nos dice que unos fariseos, bueno, aquí dice, todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos. Los publicanos en las escrituras son los pecadores. Confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. O sea, rechazaron la gracia de Dios ahí. Para que vean que en la Sagrada Escritura ya nos está mostrando de que hay personas que sí lo rechazan. Entonces, también quiero tocar el tema de, de Marcos 16. A ver, Marcos 16. Bueno, quiero tocar, quiero ver Génesis 17 del 7 al 2. Génesis del Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia. Después de ti, esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia, yo te daré a ti y después de ti a tu posteridad la tierra en que vives como peregrino, es decir, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua y seré el Dios de los tuyos, la circuncisión. O sea, pues, ahí hay un pacto de Abraham con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial, y es por medio de la circuncisión. Y la circuncisión se hacía en los tiempos de Jesús a los 8 días de nacido. La circuncisión simboliza el bautismo. Entonces, en, ahí mismo en San Lucas 2:21 dice que cumplidos los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Entonces, aquí ya lo que pasa, el pacto entre Abraham y Dios, aquí nos muestra que Jesús lo cumplió por medio de quién, de los padres. Por la fe de los padres es que se lo circuncidaron a nuestro Señor Jesucristo, que simboliza el bautismo. Nuestro Señor Jesucristo tenía 8 días de nacido, o sea, no tenía conciencia. O sea, los padres decidieron por él. Y es lo que se hace hoy en la Iglesia Católica. Por la fe de los padres se bautiza el niño. Entonces, que el niño no tiene conciencia, que no sabe nada, que no trae pecado, pero si el niño trae un pecado, pero más que nada se le bautiza para el pecado y para el pecado, y para que se nos dé la gracia de Dios con el bautismo, para hacernos hijos de Dios. Además, con el bautismo se entierra el pecado también. Por eso está simbolizado en el diluvio de Noé. ¿Se acuerdan de eso o no estaban cuando eso? Bueno, pues con el diluvio, por medio del agua, el Señor enterró el pecado. ¿Cómo? Matando, o sea, borrando toda la humanidad de la faz de la tierra. Y por medio del agua, salvando a las personas que se les había conferido la gracia. Lo que es a Noé y a su familia, eran 8 personas en total. Entonces, ahí estamos de que sí se puede el bautismo. Y en 1 Corintios 10 también dice que simboliza, o sea, el Antiguo Testamento es prefigura del Nuevo Testamento, de los bienes venideros, o sea, de lo que
en el Nuevo Testamento ya se hace figura todo. En el Nuevo Testamento ya el bautismo era el diluvio y lo simbolizaba el pacto de Abraham con nuestro Padre, y ya con nuestro Señor Jesucristo se realiza todo, pues con su muerte, nuestro Señor Jesucristo con su sangre, Él nos ungió también para morir al pecado con Él, y por medio de Él lleguemos al Padre, se nos da la gracia. En 1 Corintios 10, capítulo 1 dice, ahí otro simbolismo es cuando pasaron el mar y que se abrieron las aguas, y pasaron todo el pueblo de Israel que venían huyendo de los egiptos. Entonces aquí Pablo nos cuenta en 1 Corintios 10, capítulo, versículo 1. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, porque así fuera el pueblo de Moisés. Y todos, chequen que todos comieron del mismo alimento y todos bebieron de la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Aquí nos dice que todos, ok, entonces en Gálatas 3, no sé si conozcan la escritura, pues, pero el que la conoce, chequelo, ¿no? En Gálatas capítulo 3, versículos 27 al 29, dice, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y los herederos de las promesas. ¿Se acuerda de lo que leí en Génesis 17, del 7 al 12? Eso es lo que simboliza el nuevo bautismo. Y también aquí hice de todos, en Mateo 28, 19, nuestro Señor Jesucristo, ya cuando les dice a los apóstoles que es el último capítulo de Mateo. Bueno, dice, vayan pues y hagan que todas las gentes, oiga, chequen, vayan pues y hagan que todas las gentes, o sea, todas las gentes, no se está refiriendo nada más a los grandes. Al decir todas las gentes, es todos parejos, niños y grandes, viejitos y viejitas, feos y bonitos, gordos o flacos, todos. Vayan pues y hagan que todas las gentes sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Y enséñenles, ¿ves? Lo que hace la Iglesia Católica. Primero los bautiza de niños y luego les da la catequesis. Y más adelante, ya que reciben la catequesis, la confirmación, pero ya el niño ya está más grande, ya es consciente más de lo que hace. Por eso la confirmación es confirmar el bautismo, ¿ves? Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Bueno, los hermanos separados agarran un, este, un, agarran un capítulo y un versículo de San Marcos 16. Déjenme ver, ¿dónde lo puse? Está en San Marcos 16. Ay, ¿dónde lo puse? Bueno, está San Marcos 16, versículos 15 y 16. Ok. Dice, Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Ah, no. Es 16. Perdón, no es aquí. Es 16, 15 y 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación.
El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Bueno, aquí Marcos lo está diciendo al revés que lo que les leí en Mateo 28:19. Mateo 28:19 manda, bautícelos en el nombre del Padre y enséñenles. O sea, primero bautizarlos y luego enseñarles. Y aquí San Marcos lo dice al revés, el que crea y se bautice. Entonces, los hermanos separados agarran este capítulo y este versículo. Ustedes saben que los hermanos separados bautizan de una y otra forma, siempre que sea con agua y siempre y cuando sea diferente a lo que hacen los católicos, porque los hermanos separados siempre están en contra de la Iglesia Católica, siempre lo van a estar. Eso que no les quepa la menor duda. Bueno, y, y también le quiero leer el Hecho de los Apóstoles, capítulo 2 versículos 37, 38 y 39. Vamos a ver. Dice, bueno, vamos a leer del 38 al 39. Dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro nos está diciendo que con el bautizo los pecados son perdonados y se recibe el don del Espíritu Santo. Lo que yo les digo, pues en los grandes sí se le perdonan los pecados, por eso en la iglesia se bautizan chiquillos y grandes también. Cuando no se han bautizado también se les bautiza grandes. Pero ahí sí usan lo de San Marcos. Primero se les catequiza y después se les enseña para, para que ya acepten la fe y crean, pues en realidad, ¿qué caso tiene que se les bautice grandes sin creer, sin saber nada de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que van a recibir? Más que nada. Y Y luego continúa diciendo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Aquí es lo que les digo, que por la fe los padres se bautizan los niños, como cuando circuncidaron a nuestro Señor Jesucristo a los 8 días. Y fue por la fe de los padres que se bautizaron a nuestro Señor Jesucristo a los 8 días. Y es así como lo hacemos en la iglesia católica, por la fe de nosotros los padres, se bautizan a los niños. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. ¿Eh? Este, pues el bautismo se puede hacer en chicos y grandes, y es un don de Dios, no es un regalo, no es algo que nosotros digamos hecho una obra buena o un acto así que digamos. Entonces, le voy a leer el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, versículos 15 y 16. 14, 15. Dice, una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia. O sea, y luego nos suplicó, si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Se fijan que ella se bautizó, ella aceptó la fe, pero cuando ella acepta la fe, se bautiza a todos los de su familia. Ella era la que mantenía en la casa. Entonces, al bautizarse ella bautizó a todos los de su casa junto con sus hijos. Dice todo la iglesia, no dice que nada más los grandes, o que no es que ahí no había niños pequeños, no aclara eso, pero sí dice que es a todos, lo que sí aclara es que es a todos. Aquí mismo en el capítulo 33, también está el carcelero que mandó, que estaba cuidando a Pablo y a Silas, que estaban encerrados en la cárcel. Entonces, se abrieron las puertas y el carcelero, cuando se despertó porque estaba dormido, pensó que
que Pablo y los demás se habían escapado y intentó quitarse la vida, pero en eso Pablo le gritó y le dijo, hey, no, detente, no te mates, aquí estamos. Entonces, se lo voy a leer desde el 28. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y, después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Les respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Este es el deseo de Dios, que nos salvemos todos, todos. O sea, los padres y los hijos también, ¿no? Chicos y grandes. Así que le anunciaron la palabra del Señor y a él y a todos los de su casa. Y él sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Sí, hagan hincapié en lo que es aquella hora de la noche. También se habla de que por qué en la iglesia no se sumerge como es en el agua. No, cuando en la iglesia bautiza así, cuando dicen yo te bautizo en el nombre del Padre y luego le echa un chorrito sobre la cabeza al bebé, en el nombre del Hijo, son 3 chorritos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es así. Entonces aquí nos está mostrando que no salieron a esa hora de la noche a un río o a algo así, o que tenía una piscina ahí el carcelero, o un jacuzzi, qué sé yo, ¿no? Pero no, aquí dice que se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. O sea, hasta ahí también está indicando que es toda su familia, todos los de la casa. Y el carcelero ha haber sido un hombre joven. En ese tiempo eran familias grandes porque no existían los anticonceptivos y las familias eran numerosas. Cuando era un hombre joven con su familia, eran porque tenían hijos encimados uno tras otro. No es como ahora que es un pecado usar anticonceptivos y abortar y todo eso. Está prohibido por la Iglesia Católica, pero nosotros nos creemos dueños de nuestro cuerpo cuando no somos dueños de nuestro cuerpo. Todo viene del Señor y a Él se lo vamos a entregar. Y haciendo eso, pues yo soy un hombre que el Señor rescató de los pasos en que andaba, y cuando yo andaba lejos de, del, andaba lejos del Señor. Yo cometí muchas cosas bien malas, bien horribles, que muchos de los que me conocen allá en México no saben de mí. Entre una de esas es que me tatué todo y tengo tatuajes en el cuerpo y le pido a Dios que me perdone por lo que hice, porque tengo un cuerpo que no es mío, es del Señor. Y es lo que les digo a las mujeres que usan anticonceptivos, que se ponen el aparato. El aparato es una cosa que cuando van saliendo los bebés los va despedazando ya ahí mismo. El anticonceptivo es algo muy parecido, también los licúa antes que cuando apenas va saliendo, y entonces la iglesia no acepta eso. Y no es que no lo acepte, es que van en contra de lo que Dios quiere. Este, como dice, si no quieres tener niños, pues no te cases. Pero quieres tener niños y quieres andar ahí para arriba y para abajo. No. Las cosas se deben de hacer como Dios manda. Casarte por la iglesia y tener tus hijos que vas a tener, y lo demás buscar otros métodos si se quieren cuidar, pero no matando a los bebés. Como lo hacían en la antigüedad, pienso yo, ¿no? Porque ahora se casan a los 12 años y ya tienen un montón de bebés, imagínense. Ya por eso los hospitales y todo dicen, le vamos a hacer cesárea para que nomás tengan 4. Pero no, el deseo de Dios es otro, es que tengamos muchos hijos, muchos descendientes. Los recursos naturales del mundo son para 10 millones de personas y cada vez somos menos. Somos 5 millones, 6 millones de personas, no sé, no tengo conciencia de eso. Pero los recursos naturales de la tierra están capacitados para 10 millones de personas. Y nomás que están mal administrados, también por eso hay muchos ricos que almacenan y almacenan para matarnos de hambre,
y subir las cosas y todo eso. No sé, pero no sé cómo seguiría eso. Bueno, en el capítulo 18 de aquí mismo de Hechos de los Apóstoles, está la familia de Crispo también. Está en 18:8. Dice, es otra familia que se bautizó él, junto con toda su familia. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaba a Pablo. Muchos creían y se hacían bautizar. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no calles. Bueno, ahí Crispo se bautizó con toda su familia. Y a Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Y de los corintios que escuchaba a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Entonces se bautizó Crispo con toda su familia también. Y infinidad de cosas. Yo creo que por ahí lo dejo. Espero haber sido muy claro. Con el bautismo se nos da la gracia. Se nos abren los cielos y nos hacemos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios y por el bautismo tenemos la gracia de Dios. La gracia es la salvación. Somos hijos de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, dice que los hijos no pagan impuestos. Porque le llega a Pedro y le dice, antes que le diga a Pedro, porque le habían cobrado los impuestos, le dice nuestro Señor Jesucristo, a ver, Simón, dime, ¿quiénes pagan impuestos en la tierra de los reyes? ¿Los hijos o los que no son hijos? Y le dice Pedro, pues los que no son hijos. Por lo tanto, los hijos no pagan impuestos o algo así. No quiero tergiversar la palabra, pero dice sí. Entonces por el bautismo se nos regresa la gracia que teníamos perdida. Se nos borra el pecado. Se nos da el Espíritu Santo. Se nos abren los cielos y nos hacemos hijos de Dios. El bautismo también está simbolizado en 1 Corintios 10, en el paso del Mar Rojo, en donde pasó Moisés con toda la gente, con todo el pueblo. O dejaron los niños allá, no, niños y grandes pasaron por ahí. Y eso simboliza el bautismo también. En el tiempo de Noé también se simboliza el bautismo, eso, que con el bautismo se entierra el pecado, morimos al pecado y resucitamos como resucitó nuestro Señor Jesucristo junto con Él en su resurrección. Con nuestro Señor Jesucristo morimos en la cruz y con nuestro Señor Jesucristo resucitamos a la gracia. O sea, somos hijos de Dios, pero tenemos que perseverar en la gracia porque también la podemos perder. O sea, tenemos que leer las escrituras. Yo hago estos videos más que nada porque, y yo era uno de ellos, yo no los juzgo, yo solamente denuncio lo que es el pecado porque yo era uno también que no leía las escrituras, ni siquiera iba a la iglesia, ni vivía en adulterio, en unión libre, nunca me casé. Entonces, es un pecado muy grave, hermanos, que si ven aquí en mi canal, ahí en el primer video tengo un video donde platico lo de mi conversión. Véanlo. Y aparte quiero decir que ahí no puse algo que cuando yo rezaba el Santo Rosario los primeros días, a mí me pasaron muchas cosas. Entre ellas sentí que algo salió de mi espalda, como, no sé, un demonio, porque mientras salía aventando todo lo que había en, la- en la cocina, aventó trastes y salió por una puerta que está atrás, como un silbido, bien feo, fueron unas cosas bien feas. También estaba en el baño y también sentí lo mismo, y en mi espalda sentí que comenzó a temblar todo lo que estaba a mi espalda. Había como un juguetero, comenzó a temblar. También mientras rezaba el rosario me quedé dormido como media hora. Te quedas dormido. Yo me hincaba para no dormirme, pero había alguna fuerza que me
me hacía que me diera demasiado sueño. También oí rugidos en mi oído y volteé y sí, ese rugido lo volvió a ir enfrente de mí, pero despierto, no crean que fue dormido, fue una cosa despierto. Y, y eso, el miedo que sentí de haber visto lo que vi, muertos y unas figuras demoníacas con un odio en sus caras, el miedo que me quedó después de todo eso, si no fuera por nuestra Madre Santísima, la Virgen María, este, quién sabe, pero ella vino y rezó por mí varias noches. Después que cesaron los rezos ya no sentí que la persecución, pero el miedo y gracias a Dios, y gracias a nuestra Madre Santísima, y gracias a las benditas ánimas del purgatorio, yo les aconsejo que recen el Santo Rosario pidiendo por las benditas ánimas del purgatorio y la coronilla de la Divina Misericordia por nuestra conversión y el perdón de nuestros pecados. Pero el miedo que me quedó después de todo eso me duró casi un año o más, que yo no podía estar en la casa solo, porque sentía mucho miedo. Pero vean el testimonio y, y ojalá les sirva y cambien. Y si ven esto mis amigos, los digo por ellos, no sé cómo anden, porque yo tengo mucho que no los veo, pero cambien, acérquense a Dios, olvídense de lo mundano, de lo que es el vicio, de lo que es el alcohol. Hagan sus vidas bien, cásense por la iglesia, aléjense de las cosas, acérquense a Dios, porque es muy real lo que hay después de esta vida. Y yo lo viví y por algo el Señor lo permitió y estoy eternamente agradecido yo, este, que me haya salvado. Y después de mi enfermedad yo no volví a tomar, no he probado una gota de licor desde entonces. Ah, nada, no lo he probado y me alejé de todo, me dejé de todo, dejé todo trato de vivir una vida digna del Señor y hacer actos de misericordia, pero es nada, pues, pero intento estar bien con el Señor. Voy a la iglesia, rezo el Santo Rosario, la Divina Misericordia, pido por todos ustedes, comulgo, me confieso, hagan todo eso, hermanos, y el Señor los quiere a todos allá, pero tiene que haber algo de nuestra parte también, que queramos cambiar en realidad. Porque si decimos, nah, que creo que con el bautismo ya recibimos la gracia, no, hermano, la puedes perder, como te dije. Y, y conozcan las escrituras y la verdad, como dice nuestro Señor. ¿Cómo dice? Pues, no. El desconocer a Cristo, el desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Y el Señor le dice a unos fariseos, dice, ustedes serán verdaderos discípulos míos. Está en San Juan 8, 39, no, 30 y 31. San Juan 8, 30 y 31. Le dice a los fariseos, le dice, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y eso es la verdad que deben de conocer, hermanos. Porque la verdad, en verdad, nos hace libre de la esclavitud en que nos tiene el demonio. Y créanmelo, sí existe, hermano, sí existe. Y es real. Es más real que tú y que yo. Yo no sé ustedes, pero yo que ustedes tendrían miedo de lo que hacen, la verdad. Pues es todo, hermanos, y que Dios me los bendiga y solo me quiero despedir con una oración y pidiéndole a Dios que, que los proteja, los ilumine y los guíe por el buen camino. Que Dios me los bendiga y los quiero mucho, los amo y es por eso que les predico. Hasta luego, hermanos, y adiós. Hasta la próxima.
porque pienso hacerle más videos mal hechos, pues, pero intento que darles luz, intento cumplir con lo que el Señor nos dice. Ustedes son la luz del mundo. Hagan pues que esa luz brille ante los hombres y que vean esas buenas obras, para que por medio de ellas den gracia al Padre de ustedes que está en el cielo. Y gloria a Dios, hermano, viéndola saliendo de esas tinieblas en las que están, ustedes van a perseverar, porque ya no van a querer volver a caer. Hasta la vista, hermanos. Que Dios me los bendiga.